En los tiempos que corren, existe un término sociopolítico usado por personas conservadoras llamado batalla cultural, término que ha sido popularizado por intelectuales argentinos de línea libertaria como Agustín Laje o el actual presidente del Reino de la Plata, Javier Milei, donde especifican que ellos están liderando una batalla contra el socialismo y los dogmas de la izquierda para salvar el futuro occidental. Pero quiero contarte que como todo en la historia es cíclico, las guerras culturales no son nuevas. De hecho, el choque de ideas, culturas y civilizaciones es un suceso constante en la humanidad. Videos sobre eso tengo. Lo que sí es más reciente es la secularización de la cultura y de los mitos fundacionales de nuestros antepasados, ya que, por ejemplo, el eslogan político de Milei llamado "Las fuerzas del cielo", que tiene un origen religioso, específicamente viene de los hermanos judíos, su uso es completamente secular en la actualidad. La cita de hoy tiene que ver con eso, cómo la lucha por la libertad religiosa de los hermanos macabeos contra Antíoco Epífanes se convirtió en una representación primitiva de la causa libertaria global, por lo que, si este tema te ha llamado la atención, sírvete una gaseosa y acompáñeme a descubrir juntos esta increíble conexión. ¿Preparados? Para empezar este viaje histórico, ¿cómo se convirtieron los macabeos en unos héroes destacados de la comunidad judía? Para saberlo tenemos que devolvernos hacia el tiempo de los reyes en el antiguo Israel. Después de la salida de Egipto, según el Antiguo Testamento, los hebreos llegaron a la tierra de Canaán, que estaba habitada por varias pequeñas ciudades-estado como Jericó, Jerusalén o Beersheba, lideradas por pequeños jefes políticos, ya que sus terrenos eran minúsculos para ser considerados un reino promedio. Josué, el sucesor de Moisés, empezaría el proceso de conquista de esas tierras, pero a diferencia de la epicidad narrada en el libro que lleva el mismo nombre del conquistador, el proceso de liga militar fue lento y difícil. Algo común en esas épocas era la técnica del anatema, donde el conquistador quemaba las ciudades, posesiones, familias y ganados del pueblo vencido, ya que si había una mezcla entre los pueblos, la cultura y la religión podrían contaminarse, trayendo el castigo de los dioses. Batalla espiritual me encuentro, el enemigo quiere acechar, pero tengo la armadura puesta y lo voy a derrotar. Los hebreos no eran la excepción a esta regla autoritaria y siguiendo sus propios preceptos arrasaron con las poblaciones locales para tomar su lugar, una especie de Nakba antigua según los historiadores marihuanos del Frente Amplio, pero sin querer culpar a los actuales israelíes por esto, ya que eso era una práctica común de todos los pueblos guerreros de la antigüedad, porque mi querido Sumer deconstruido, los derechos humanos no se inventaron en el año 2000, ya que para nuestros antepasados no existía el concepto de asimilación pacífica. ¿Qué le pasa? No está mala, ¿no? ¿Qué pasa? Poseída. Solamente me ganó un presidente que no le gusta. Una vez que los hijos de Jacob conquistaron la tierra prometida, pasaron de tener un estilo de vida de llaneros nómadas a tener que cultivar la tierra de forma sedentaria, y cuando sus líderes vieron que en el proceso agrícola estaban muy mal preparados, tuvieron que establecer relaciones comerciales y de cooperación con los pueblos cercanos a su territorio que no habían expulsado, como los fenicios, los moabitas, los edomitas, ya que estos pueblos tenían herramientas y técnicas que serían de mucha ayuda para esos emprendimientos agropecuarios. Pero no solo había intercambios económicos, sino que durante el proceso las personas jóvenes de ambos pueblos se mezclaban, formando familias multiculturales, lo cual no era bien visto por los grupos religiosos partidarios de la política de anatema, generando crispación social que llevaba a guerras y esclavitudes posteriores. Es aquí cuando aparecen los jueces militares hebreos, abogados que no solo impartían justicia entre los semejantes, sino que cuando el pueblo de la promesa estaba oprimido por otra nación extranjera,
iniciaron la lucha armada hasta lograr su libertad. Algunos de los más famosos son Otoniel, sucesor de Josué, que se enfrenta al rey de Mesopotamia, que había expoliado con pesadas cargas fiscales a su pueblo. Gedeón, el granjero judío que lucha con apenas 300 guerreros contra los árabes madianitas. Débora, una jueza empoderada que con ayuda de un general amigo llamado Barak, le ponen un estate quieto a las tribus cananeas del rey Javín. Sansón, juez y entrenador personal que se cargó a 1000 filisteos con la quijada de un asno, pero lo perdió todo por sobrevalorar una cola filistea. Y el último de todos, el juez y profeta Samuel, un abuelo que ungió refunfuñando al primer rey sionista, ya que estaba envidioso de que le quitara su puesto. Con su primer rey, el estado hebreo pudo tomar forma, mejorando cosas como la justicia, la defensa nacional, porque Saúl contrató un ejército permanente, pero cuando un gobierno no tiene controles, los políticos abusarán de ese poder, siendo que Saúl quiso tomar funciones del clero levítico que no le correspondían, lo que llevaría al gamer supremo se encabrone y dándole órdenes a Samuel de elegir un nuevo rey entre una familia de ganaderos, David. Después de que David venciera a Goliat en una pelea de 1 a 1 con todos los pronósticos en contra, la popularidad de este pastor se convirtió en una amenaza para Saúl, lo que llevaría a este lo persiguiera para sacarlo del juego. Pero Israel se enfrenta de nuevo a los antepasados de los palestinos y después de una aplastante derrota, Saúl queda morido por su propia mano. David, con el apoyo del pueblo, se convierte en rey y logrando reformas políticas como una capital permanente en Jerusalén. Después de conquistarla, logró que los filisteos dejaran de atacar al reino judío en mucho tiempo, pero no puede construir un templo para congregar a su nación, ya que una cruenta guerra civil entre él y su hijo Absalón lo impide. Así Katongaya, na finca y de metal. Cuando David parte para el otro barrio, lo sucede en el trono su hijo Salomón, que lleva el Reino Unido de antiguo Israel en paz, además de expandir el comercio exterior con sus pueblos vecinos, porque donde entra el comercio no entran las espadas. Aunque fue un gran monarca, dejando un amplio legado en el comercio internacional, un templo y un gran capital cultural entre producción propia y de sus grupos intelectuales, el rey más inteligente del mundo dejó un estado social de derecho que era un pesado yugo para el pueblo, lo que hizo que las tribus del norte pidieran al canto de serrucho serrucho una reducción del estado y de los impuestos a Roboam, el sucesor de Salomón. El joven gobernante pidió consejo a los asesores de su padre y estos le recomendaron que lo mejor era realizar un ajuste estructural, pero no satisfecho con eso, el heredero del trono también buscó la opinión de sus amigos de su edad, de la nobleza, que le embarcaron a decir que el estado social de derroche debía expandirse mucho más porque su dedo meñique era más fuerte que la espalda del autor del libro de los proverbios. Total, porque esa plata le iba a poner los agricultores y artesanos más ricos de la tierra de leche y miel. Ah no, esa es la mentira más vieja del mundo porque como siempre todo cae sobre los contribuyentes, pequeños y medianos. Esto llevó al pueblo a una rebelión fiscal que terminó con la división de Israel en dos. Al sur, la corona de Judá, de donde proviene el término judío, mientras que en el norte quedó Samaria, bajo el mando de Jeroboam. Zurdos, hijo de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir Estado. El Estado metete en el orto, la concha puta de tu madre. ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de puta? ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza, es decir, el oro, ¿sí? Y el negro tiene que ver con la anarquía. ¿Sabés dónde voy a pedir Estado? ¡En la concha de tu madre, zurdo! Ambos reinos tuvieron buenos y malos gobernantes, porque ningún país estaba vacunado contra los malos políticos, hasta que ambos tronos desaparecieron por el poder de imperios extranjeros, siendo el caso el fin de Samaria en el 721 a.C. por los asirios, mientras que Judá duró 100 años más como territorio independiente para después convertirse en un estado cliente y bananero
de Mesopotamia en tiempos de sequías, hasta que Babilonia hizo concha todo en el año 587 antes del Mesías hippie. Después de 70 años donde los judíos estuvieron exiliados fuera de la tierra prometida, el rey Ciro el Grande, uno de los mejores gobernantes que tuvo Persia en su historia, les dejó volver a su patria con sus familias, ganados, un generoso préstamo para la reconstrucción del templo y cierta autonomía mientras pagaran sus tributos a tiempo, pero la idea de restaurar su glorioso reino no sería posible por razones bastante obvias. Le quitas lo divertido a la vida. Mientras duró el imperio aqueménida, tuvieron cierta paz, pero las arenas del tiempo se terminaron para el oso de Daniel cuando llegó Alejandro Magno, que en muy poco tiempo convirtió a los persas y sus dominios en parte del poder griego. Aunque Alejandro fue amigo del pueblo judío, sus sucesores no fueron tan buenos compas, siendo los Seleucidas, los gobernantes hijos de la Chele del general Seleuco, bastante opresivos con los hijos de Jacob, siendo Antíoco IV, mejor conocido como Antíoco Epífanes, el monarca heleno que más líneas rojas cruzó sobre el respeto a las culturas de sus dominios, ya que éste se le ocurrió autopercibirse una manifestación del dios Zeus, por lo tanto una divinidad atrapada en el cuerpo de un hombre, digna de ser adorada, pero quienes le decían a él que era solamente un rey humano, este los acusaba de ser transfóbicos y tenían que sufrir las terribles consecuencias de sus delirios de grandeza. O estoy visco, lo que ven mis ojitos es verdad. ¿Encontraste otro mamut? ¿Dónde? Esperen, ¿que los mamuts no estaban extintos? ¿Por qué me ven a mí? No lo sé. Tal vez porque eres una mamut. ¿Yo? No seas baboso, no soy una mamut, soy una zarigüeya. Sí, no me digas. Yo soy la iguana. Este es mi amigo el tucán y mi gran amigo el ornitorrinco. Ah, ¿por qué yo? Que el ronco rico sea él. Los judíos se rieron de ver a un loquito con poder político y mucha harina creyéndose un dios, pero pronto esas carcajadas se volvieron llantos, porque al igual que los extremistas de colores de la actualidad, que usan el poder del Estado para perseguir a quien dice que solo existen hombres y mujeres, y que solamente la unión de los sexos opuestos produce vida, no porque lo dice la Torá, sino porque así lo demuestran los libros de ideología, Antíoco, el autopercibido dios, usó el poder de su corona para tomar represalias contra Judea, prohibiendo el judaísmo y obligando a los hebreos a adoptar costumbres ajenas bajo pena de morir. Profanó el templo de Jerusalén, donde instaló una estatua de Zeus y dio de comer chicharrones a los sacerdotes, algo prohibido por la ley judía. Esto fue visto como una abominación y provocó una rebelión de batalla cultural y religiosa liderada por la familia de los macabeos. Si comes chicharrones no te culpo porque son deliciosos, pero para que puedas comprender la horrible transgresión que hizo Antíoco, solo recuerda la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde hicieron una parodia de mal gusto de la última cena con personajes no binarios y niños, que vendría a ser lo mismo. Una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda. Matatías era un sacerdote judío que vivía bastante descontento con la deconstrucción de la sociedad judía desde que los griegos eran los patronos políticos de los hijos de Jacob. Él veía cómo cada día su pueblo olvidaba su identidad y valores para adoptar costumbres extranjeras, contrarios al espíritu clásico de Israel bajo la complicidad de unas élites hebreas vendidas a los intereses de un imperio extranjero. Algunas de esas tradiciones externas eran inofensivas como el atletismo, pero como no había ropa deportiva ni tenis, los jugadores tenían que correr en pelotas y con la pija al aire, lo cual para los judíos de esa época era motivo de escándalo porque los jugadores iban sin el gorro por la circuncisión. Pero no todo eran novedades sin daño, porque algunas de las nuevas costumbres eran la prostitución sagrada, donde para pedir favores a la diosa de turno tenías que chiquitearte a su modelo erótica religiosa, la ingesta forzosa de alimentos contrarios a la ley kosher, el culto al placer sin límite, entre otras cosas, hizo que este veterano sacerdote
se rebelara contra los griegos con la ayuda de sus hijos. Cuando los selúcidas vieron que ese anciano incómodo no estaba alineado a la agenda de ingeniería social de Antíoco, la represión contra los judíos aumentó, lo que llevó a los pequeños grupos de disidentes a tomar la espada para defender sus ideas de la batalla cultural. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! ¿Por qué Matatías huyó a las montañas con sus hijos? Simple, porque era un lugar de difícil acceso perfecto para vivir aislado del mundo. Pero pronto se dieron cuenta de que vivir aislados no sirve de nada si se quiere un cambio social, y por eso, al ver que el diálogo y el debate de ideas no era viable, porque Antíoco no entendía de razones, afilaron las espadas. El que quede en segundo lugar tomará su lugar, y el que siga y el que sigue. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Salieron a la guerra y después de un par de victorias empezaron a limpiar a sus pueblos de la influencia totalitaria de los hijos de Seuluco, pero la pelona llamó a Matatías, dejando a su hijo Judas como sucesor. Judas Macabeo era llamado así porque pegaba pichazos con su espada como herrero martillando, porque Macabeo quiere decir martillo. Fue un gran líder militar, un excelente gerente bélico porque supo utilizar los pocos recursos que poseía en capital humano, porque su ejército era muy pequeño y no estaba profesionalizado, además de la falta de grandes armas para enfrentar a la caballería griega y sus pesados tanques biológicos de elefantes, que te hacían quitarte del medio con un buen pisotón. Porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Su primera campaña consistió en sacar pueblos judíos helenizados, deconstruidos, en otras palabras camalizados en la antigüedad, y después de convencer a los sobrevivientes que se convirtieron en miga, hagamos a Israel grande de nuevo, el pequeño movimiento judío protolibertario y soberanista empezó a ser un enemigo incómodo para los selúcidas. Estos enviaron a sus ejércitos profesionales, evento que no hizo dudar a Judas de enfrentarlos en el campo con su pequeño ejército, porque la victoria no está en la cantidad de soldados, sino en las fuerzas del cielo. Judas y sus hermanos se cargaron a las fuerzas selúcidas de los generales Lisias, Gorgias y Apolonio en las batallas de Maús, Bet-Jorón y Bet-Sur entre el 166 y el 165 antes del Mesías Chancleto. Las tropas helénicas se replegaron en consecuencia a Antioquía, lo que despejó el camino al templo de Jerusalén y permitió concluir la persecución hacia la religión judía del helenístico Antíoco IV Epífanes, que habían transformado el templo de Jerusalén en otro consagrado al dios pagano griego y mujeriego Zeus. Porque como no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, en otoño del 164, el malvado rey que se autopercibía deidad se muere por una enfermedad, mientras que el retoño Antíoco V Eupator confirmó el derecho de los judíos a vivir según su propia ley hasta que el año 160 a.C. empieza el nuevo reino de Israel con la dinastía Hasmonea, bajo el liderazgo de Jonatán Macabeo, el hermano de Judas. Javier, te habla Fer. Tomá, Ramón, la tenés adentro, boludo. No. Una vez con la libertad de elegir a qué dios creer, los macabeos empiezan una limpia del pueblo judío con la purificación de su templo, pero las velas de la menorá, la luminaria judía, no estaban en grandes cantidades y solo alcanzaban para un día, y para traer más energía se duraba 8 días de camino al punto de venta más cercano. Pero según la tradición hebrea, las velas iluminaron con fuerza de manera milagrosa, llegando a durar los 8 días del viaje. Es aquí cuando nace la fiesta de Hanukkah, donde los judíos recuerdan cómo obtuvieron su libertad y soberanía al luchar contra la opresión de una agenda de ingeniería social totalitaria, que sería un anticipo del Plan Global de Desarrollo Sostenible 2045, una ruta con un grupo pedante de las élites imponen metas inalcanzables, sacrificando la libertad individual de los pueblos del mundo. Es por esta razón que Milei utiliza la historia de Macabeos como inspiración para lograr
el respeto a la libertad en Occidente y con ayuda de otros macabeos postmodernos como Trump, Bukele, Meloni y Rodrigo Chávez, buscan devolver a los grandes olvidados lo que los malos políticos nos han robado en los últimos años. ¡Viva la libertad, carajo! Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo felices fiestas.